Vamos a hablar, vamos a hablar en estos momentos también pasamos a otras noticias. Agradecemos que compartan el video, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Estamos con el maestro Albino Córdoba, como siempre, con los excelentes comentarios. El tema de Notimex: el presidente López Obrador señaló que no necesita una agencia de noticias para lavarle la cara. Esta agencia, déjeme le explicamos, era la agencia de los expresidentes ratas que les gustaban que les lavaran la cara, que tras bambalinas le arreglaban el copete a Peña Nieto, a Borolas. Bueno, resulta que esta agencia de noticias que tanto había saqueado al país, también llegó la transformación a través de San Juana Martínez. Pero ¿qué es lo que está pasando, Albino Córdoba? Como ya no se puede robar, oh, sorpresa. Ahora, ahora están haciendo las huelgas y el presidente dice, bueno, ya basta. El presidente López Obrador confirmó este viernes que la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex desaparecerá y será liquidada, como lo adelantó ayer Richie Monry durante la conferencia de prensa matutina. El gobierno mexicano dijo que su gobierno no necesita de una agencia estatal de noticias y que los trabajadores serán liquidados conforme a la ley. Se está llegando a un acuerdo porque la verdad nosotros no necesitamos agencia de noticias en el gobierno. Eso era en la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. Y pues todo este conflicto viene derivado de la corrupción del sindicato, que también fue denunciado y que incluso ya hay cuentas bancarias cuentas bancarias que se congelaron, como las de Conrado García Velasco, quien es el líder del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que es quien está llevando a cabo toda esta revuelta. El maestro Albino Córdoba, como siempre, apoyándonos con sus excelentes comentarios. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber, Alejandro, amigas y amigos que están siguiendo la transmisión. A ver, el tema de Notimex está por demás interesante. Este señor, Conrado García, que estuvo 17 años en el cargo de secretario general del sindicato, pues nada más tenía a la esposa en Estados Unidos como corresponsal. La señora no habla inglés y era corresponsal en Estados Unidos. Tenía toda la familia en diferentes partes del mundo con cargo al erario público. Se habla ya hasta de asuntos personales, ¿no? Que tenía ahí personas muy cercanas a las que bueno, había personas que ni siquiera se presentaban a trabajar, les llaman aviadores, que nada más se presentaban por el cheque. Conrado García, prianista de toda la vida, eran los que lavaban la cara a los expresidentes, eran los que se hacían los graciosos, eran los que... ¿Y qué horas son las que usted diga, señor presidente? Ya se metió el sol, aunque esté a pleno mediodía, ya se metió el sol, señor presidente. Es decir, todo lo que diga. Y cuando llega la cuarta transformación, pues no les gustó la llegada de San Juana Martínez. San Juana Martínez confrontó a toda esa mafia de poder al interior de Notimex y se ganó el repudio de los que estuvieron acostumbrados incluso a cobrar sin trabajar. Y hubo muchos eventos en los que nos dimos cuenta que había una campaña de desprestigio. El presidente incluso la llevó a una mañanera o a dos con la finalidad de que le preguntaran los medios de comunicación. Y como periodista, pues a Juana Martínez se defiende, pues es una buena periodista, es alguien que conoce los medios. El quitar a un lado lo que es Notimex, la agencia de noticias mexicana, que es del Estado mexicano, creo que es un acierto porque a estas alturas lo que requiere el país no es una agencia de noticias, sino generar un boom informativo a través del medio por excelencia, que es la mañanera. Es un ahorro, creo que muy sustancial para el país. Una agencia de noticias para que alaben al presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador es enemigo de eso, enemigo de eso, de esos trueques y embutes que luego hacen. Pero aparte, también se anunció la liquidación de la financiera rural. La financiera rural en su momento, era conocida anteriormente, ay, ¿cómo me acuerdo de eso, Iber?
de Banrural, porque era el Banco de Crédito Rural. Ese banco hizo millonarios a muchos personajes del PRIAN, pero millonarios, así a lo, ¿cómo dices tú, Iber? A lo maldito. A lo maldito, repartieron dinero a lo maldito. Se hicieron multimillonarios. Agarraban, bueno, yo veía cómo se ponían los fajos de billetes aquí en las camisas, así por dentro, o sea, ostentosos. No, ahí el más chimuelo, más cafierro y el más pelón trae trenzas. El bandidal, le conocían como el bandidal porque era una institución de saqueo. Su origen fue ayudar a los agricultores de bajos recursos con créditos. Algún tiempo funcionó. Luego creo que fue el que lo hizo Financiera Rural. Si fue Cedillo, creo que lo quitó Salinas. Y luego ya fue la Financiera Rural. Bueno, pues también desaparece, porque esa Financiera Rural se dedicó a darle créditos, pero a los puros machuchones, a la pura gente de billetes. Y a las personas que verdaderamente necesitaban créditos para operar en el campo, no les daba nada. Que también pasaba con el bandidal. Fíjese nada más el sobrenombre, el bandidal. ¿Se imagina usted? Bueno, hasta los barrenderos ahí traían su carro del año y la chica. Era un saqueo descomunal. Y nadie me lo puede platicar, eso yo lo viví en carne propia. Y los campesinos, pues siempre esperando a ver qué les caía. Pues no caía nada, nunca cayó nada. Entonces, desaparecer el Banrural, la Financiera Rural y Notimex, creo que es un acierto, porque son instituciones que ya no sirven para los fines que fueron creados. Por ejemplo, a estas alturas, muchos campesinos, gracias al pelón Salinas, se convirtieron en empleados de sus propias tierras ejidales. Liberó el expresidente Salinas, liberó en el artículo 27 las modificaciones, permitieron que las tierras ejidales fueran objeto de enajenación. Anteriormente no se podían vender las tierras ejidales. Y él dijo, pues que se vendan. Sabía que sin recursos, pues iban a vender las tierras. Actualmente son grupos de potentados. ¿Y sabe qué créditos les dan? No, nada más para que se den una idea. Tractores, la tecnificación del campo. Sí, pero la tecnificación del campo solamente para los millonetas, dueños de ranchos, grandes fortunas. Y subsidios. O sea, eso va en contra de lo que es la cuarta transformación. Entonces, ¿para qué sirve una financiera rural bajo este criterio? Pues para dos cosas, para nada y para pura chingada, la verdad. ¿Y para qué sirve Notimex si el presidente les da las buenas y las malas a todos los medios de comunicación? Pues para nada. Es un problema, es una piedra en el zapato que no tiene necesidad de tener. Y entonces creo que es un acierto el liquidar lo que es Financiera Rural y lo que es Notimex. O sea, una explicación un poco amplia, pero sí centrada en lo que son las dos empresas que se anuncia su liquidación, es lo correcto. Cumplieron un objetivo en su momento para el PRIAN. En tiempos de transformación del país hay otras prioridades, afortunadamente. Así es, Albino Córdoba. A ver, es que no se está dejando, también quiero que quede bien y claro, no se está dejando sin empleo a las personas que laboran en Notimex. Se les está dando una remuneración. Y aparte, ¿qué mejor carta de recomendación proveniente de la 4T? Lo cierto, Albino, es que esto es algo que tenía que pasar, porque hoy en las redes sociales es donde convergen la pluralidad de las ideas y se hacen manifiestas alrededor del globo terráqueo. O sea, ¿para qué quieres una agencia que te alabe cuando tienes a las redes sociales que pueden hacer el trabajo más rápido, más efectivo y, por supuesto, llegar a grandes cantidades de personas? Entonces, en ese sentido, Albino, lo que vemos claramente aquí es cómo el presidente toma una medida drástica y dice, bueno, tenemos que liquidarlos, darles una carta de recomendación, pero también los medios de comunicación chayoteros, cabe decirlo, que están en una crisis muy profunda. Y esto no es culpa de la 4T, es que los medios de comunicación entendieron tarde y no quieren darse cuenta de la nueva realidad que se vive en México. Entonces,
que ellos estén sin empleo en estos momentos es algo que estaban retrasando lo inevitable. Tarde o temprano tienen que enfrentar esa realidad en donde los periodistas tienen que avanzar y no quedarse en ese periodismo arcaico, en ese periodismo laxo, en ese periodismo servil, en donde pues simplemente se dedicaban a lanzar alabanzas al presidente de la República en turno. Hoy el presidente tiene una plataforma con buenos cimientos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando tú haces tu casa, la haces bonita, pero no sirve que una casa esté bonita si no tiene buenos cimientos. O sea, viene un temblor y se cae. Lo mismo pasa con la mañanera del presidente. Tiene buenos cimientos, es un programa entretenido y es un programa que tiene el respaldo popular de la gente, porque de manera directa y lejos de lo que vamos a hablar más adelante, lejos de lo que se diga de que el presidente miente, oculta información, ha sido una bocanada de aire fresco para la vida pública, porque antes el presidente salía, por ejemplo, cada 6 meses a dar el famoso discurso, y era un discurso grabado. El presidente hablaba con teleprompter porque no podía, no sabía ni siquiera expresarse frente a una cámara, mucho menos codearse de medios de comunicación, porque obviamente ellos hacían su trabajo, que era robar, y lo escondían al público. Hoy no sucede así, Albino. Hoy estamos viendo estos vientos de cambio en donde el presidente de forma directa dice: aquí están las pruebas de todo lo que está pasando en el país, da los anuncios como la nacionalización del litio en la mañanera, la nacionalización de la industria eléctrica y todas estas situaciones que nos importan a nosotros. El tema del COVID fue manejado en la mañanera e incluso había una mañanera o una transmisión en donde se manejaba el COVID. Albino, yo te pregunto, y más que eres experto en estos menesteres de comunicación, ¿qué hubiera pasado, Albino, si así estaban friegue y friegue y friegue los medios de comunicación con el tema del COVID? ¿Qué hubiera pasado si le hubieras dejado la información a manos del monopolio de la información a Televisa? Imagínate, hubiera sucumbido México ante el temor de una posible un posible escenario catastrófico sobre la pandemia, porque ellos eso decían: se va a acabar el mundo. ¿Sí se acuerdan? ¿Y quién mantuvo en calma al pueblo? ¿Quién mantuvo en calma al pueblo con información verídica? Pues el presidente. Entonces, Notimex es una agencia que terminó siendo cooptada por personas corruptas que cumplían una función, pero que no es necesaria, Albino. Pero aparte, y quisiera comentar, con esto concluir, pero aparte Notimex, al igual que los medios convencionales, siempre estuvieron bajo el cobijo económico de los gobiernos. Una agencia de noticias es una empresa, como cualquier otra. No es que los van a correr, pues es que los van a liquidar conforme a la ley y punto. Es buscar pues, otra fuente laboral. Los medios de comunicación, ahorita comentabas algo importante, no pudieron entender en su momento, porque llegaron tarde a las benditas redes sociales, han llegado tarde, no entendieron que si no hay una evolución, entonces hay una involución. O sea, lo que no avanza se regresa en la ley física. Entonces, acostumbrados a vivir de las regalías y de los paquetes publicitarios que le vendían al gobierno de México, el presidente rompe el paradigma y tenemos a muchos damnificados del chayote. Eso es lo que tenemos. Y Notimex no escapa a esa lógica, menos cuando es una agencia de noticias. Sale caro tener corresponsales en todo el mundo. Es caro, es un trabajo que pues, requiere de columnistas, editorialistas, articulistas, redactores, un mundo de gente. Que esta gente va a buscar acomodo en algún medio de comunicación. Que ahora los medios de comunicación, pues estamos prácticamente acá en las benditas redes sociales, ya no estamos en donde nos dan línea, en donde nos dicen qué poner, qué no poner, y sobre todo donde tenemos libertades plenas.
Entonces creo que el fin de Notimex era algo que era cuestión de tiempo. Aparte, tampoco nunca quisieron arreglar el tema de la huelga. Siempre quisieron estar, estuvieron en contra, pero querían que se arreglara de manera benéfica solamente para ellos. Y en una negociación, patrones y empleados tienen que llegar a acuerdos. Nunca quisieron y hoy se hizo el anuncio, se acaba Notimex y se acaba la financiera rural. Creo que es el tiempo. Cumplieron su ciclo y se van. Así es, Albino. Vámonos a más información. En noticias.